Los años 60 marcaron un antes y un después en el pensamiento y en la vida de todo el mundo. Cambios en la sociedad, política, en la moda, en la música, en el espectáculo, pero sobre todo en la juventud. Una época del amor y paz que se vería opacada por la represión. Se marcaría entonces el despertar de toda una generación que ya no volvería a bajar la frente y a callar la voz. Descubramos México a través de la historia. El contexto histórico mundial en 1968 estaba regido por movimientos sociales. En el caso de México, movimientos sociales principalmente del sector estudiantil, que fueron suscitados hace más de 50 años, buscaban la democratización de un Estado, al que se le caracterizaba por su autoritarismo. La Revolución Cubana, no cabe duda, fue un referente central de los movimientos estudiantiles del 68 en Europa, Estados Unidos y sobre todo en América Latina. Fidel Castro y Che Guevara fueron referentes ideológicos en una nueva izquierda. Sus ideales se fueron apagando con la invasión soviética de Checoslovaquia, la guerra de Vietnam y los asesinatos de Martin Luther King y Robert Kennedy. Pero el sentido de lucha y revolución persistió en las mentes críticas de jóvenes, profesores, sindicalistas y padres de todos los pueblos reprimidos. En México, el movimiento revolucionario de 1968 surgió durante la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, pero tuvo sus antecedentes propios en el mandato de Adolfo López Mateos. Al ser un movimiento principalmente estudiantil, sus precedentes en el ámbito no mostrarían tal acontecimiento de una masacre por venir. El presidente Adolfo López Mateos apoyó en gran medida la educación en el país, llevando más oportunidades a los lugares menos favorecidos en cada nivel educativo. En su sexenio se creó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, se crearon múltiples centros de cultura y aprendizaje, como el Museo Nacional de Antropología, el Museo del Virreinato, el Museo de la Ciudad de México, el Museo de Arte Moderno y el Museo de Historia Natural. Además, se libraron grandes batallas contra los conservadores con apoyo del magisterio y la esposa del presidente por la defensa de la educación pública y laica. La maestra Eva Zamano de López Mateos neutralizó a los conservadores de la época y se encargó de la creación del Instituto Nacional de Protección a la Infancia, ahora el DIF actual, y tuvo la idea de los desayunos escolares en las escuelas públicas que por decreto y hasta la fecha elevaron los niveles nutricionales de la niñez mexicana. Pero entonces, ¿en qué momento la educación y cada sector social tuvieron su porvenir de represión? En ese mismo sexenio, el gabinete era conformado por grandes políticos y estudiosos. En ese tiempo se colocaba a intelectuales con prestigio moral al frente de la Secretaría de Educación Pública, en este caso, Jaime Torres Bonet. En Hacienda, Antonio Ortiz Mena, Javier Barros Sierra, en Obras Públicas y futuro rector de la UNAM durante los movimientos del 68. La excepción fue en el segundo puesto de mayor autoridad de la presidencia, el secretario de Gobernación. Fue nombrado al cargo Gustavo Díaz Ordaz. Fue entonces que en el gobierno de López Mateos hubo represión al movimiento ferrocarrilero. Inició la represión a maestros y era costumbre que el secretario de Gobernación se postulara a la presidencia siguiente. Al Díaz Ordaz postularse a la presidencia, deja el gabinete un año antes de que finalice el sexenio. Lo reemplaza Luis Echeverría, quien igual sería juzgado por el 68 al ocupar su anterior cargo nuevamente con Ordaz. 22 y 23 de julio de 1968. Ese lunes ocurre una serie de enfrentamientos en la Plaza de la Ciudadela entre alumnos de la Vocacional 2 del Instituto Politécnico Nacional y la preparatoria Isaac Ochoa Torena, incorporada a la UNAM. El cuerpo policíaco de granaderos es quien disuelve la turba
y deteniendo a varios estudiantes entre golpes y entrando a las instalaciones de dicha vocacional. Estudiantes de la preparatoria Isaac Ochoa Terena apedrean la vocacional 2. Grupos porriles incendian los enfrentamientos y los granaderos intervienen golpeando a profesores y alumnos. 24 de julio. Granaderos siguen entrando a las escuelas vocacionales 4 y 5 para detener arbitrariamente a estudiantes. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM entra en huelga para protestar por los detenidos. Los días siguientes son recordados por asambleas para convocar a huelgas, enfrentamientos con la policía, paros indefinidos de la UNAM y del Politécnico y demandas por parte de las estudiantes. 30 de julio. El ejército dispara una bazuca contra la puerta barroca de la escuela preparatoria de San Ildefonso. Hubo detenciones masivas y muchos arrestos. Varios estudiantes de las vocacionales 2 y 5 fueron heridos. Javier Barrios Sierra pronuncia el discurso "Hoy es un día de luto para la universidad", tras el ataque a la comunidad universitaria en el centro histórico. La autonomía no es una idea abstracta, es un ejercicio responsable que debe ser respetable y respetado por todos. Encabeza además las manifestaciones en protesta por la violación de la autonomía universitaria. En ella marchan todas las autoridades universitarias, los integrantes del Consejo Universitario, los dirigentes de la Asociación de Trabajadores y Administrativos de la UNAM y del Sindicato de Profesores de la UNAM, así como maestros, estudiantes, trabajadores y padres de familia de la UNAM y del Politécnico. La afluencia de la marcha oscila entre los 100 a 150,000 personas. Ese mismo día, el rector pronuncia el discurso "Nuestra lucha no termina", tras el mitin en la explanada de Rectoría al finalizar la marcha. Nuestra lucha no termina con esta demostración. Continuaremos luchando por los estudiantes presos, contra la represión y la libertad de la educación en México. 8 de agosto. Se forma el Consejo Nacional de Huelga, CNH. El Consejo encabeza una marcha del casco de Santo Tomás al Zócalo, demandando la liberación de los presos políticos. 22 de agosto. El licenciado Luis Echeverría muestra dispuesto al diálogo. El CNH exige que sea público y que asistan los medios de comunicación, tanto prensa, radio y televisión. 27 de agosto. 300,000 personas marchan del Museo de Antropología al Zócalo. Sugieren que el diálogo se lleve a cabo el 1 de septiembre por la mañana en el Zócalo. Al concluir las manifestaciones, se iza una bandera rojinegra en el asta de la plaza. A la 1 de la mañana, fuerzas policiales desalojan el Zócalo. 28 de agosto. El Departamento del Distrito Federal organiza una protesta burócrata con acarreados en el Zócalo por el agravio a la bandera. Los burócratas se unen a los estudiantes y todo termina con 14 tanquetas militares abalanzándose contra la multitud. 1 de septiembre. Se lleva a cabo el cuarto informe de gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. En el informe, el presidente se niega a ser conciliador en el movimiento estudiantil. De septiembre. El CNH convoca a un mitin en Tlatelolco al que llegan 25,000 personas. 13 de septiembre. Se lleva a cabo la emotiva Marcha del Silencio que convoca a más de 250,000 personas. Cerca de 40,000 estudiantes y trabajadores se reúnen en un mitin en el Zócalo. 15 de septiembre. El profesor de IPN y político Eberto Castillo da el grito de independencia en la explanada de Ciudad Universitaria. 18 de septiembre. El ejército ocupa Ciudad Universitaria y detiene a más de 500 personas entre golpes, disparos, fuerza excesiva y heridos en cada una de las facultades. La represión parece no tener fin. 19 de septiembre. Javier Barrios Sierra se pronuncia respecto a la toma militar de Ciudad Universitaria, un acto excesivo de fuerza que nuestra casa de estudios no merecía. 23 de septiembre. Javier Barrios Sierra presenta su renuncia a la rectoría. La petición no fue aceptada debido al apoyo de los universitarios y de la sociedad civil. 24 de septiembre. El ejército entra al casco de Santo Tomás tras un severo enfrentamiento con miembros de la comunidad universitaria. Hubo muchos heridos, muertos y detenidos. El porvenir más trágico no se podía creer. Después de toda la brutalidad ya vista, estaba por llegar. 1 de octubre. La CNH se niega a romper la huelga. El ejército abandona las instalaciones de Ciudad Universitaria y sale la convocatoria
a un mitin en Tlatelolco para el día siguiente. Desde octubre de 1968. A las 9 horas, líderes del CNH se reúnen con representantes de la presidencia en Zacatenco. La reunión parece seguir en un cauce normal. A las 15:30 horas, un mitin convocado por el CNH en Tlatelolco comienza con una asistencia de más de 15,000 personas. Hay estudiantes, representantes sindicales, maestros, padres, familias y periodistas internacionales en la multitud. A las 17:55 horas, a lo alto de la parroquia de Santiago Apóstol, un sujeto hace señales. Un helicóptero arroja una luz de bengala verde. Unos minutos después, una bengala roja que ilumina el cielo y cae sobre el mitin en la Plaza de las Tres Culturas, como señal de inicio de lo que será la peor matanza estudiantil de la historia. A las 18:10 horas comienzan los disparos entre ejército y grupos paramilitares. Se utilizan armas de grueso calibre contra las personas reunidas en la plaza y se bloquean todos los accesos por parte del ejército. Según la versión oficial por parte del gobierno, los disparos de inicio provenían del edificio Chihuahua, mismo del que los líderes del mitin se dirigían a los asistentes, y que fueron esos disparos los que hicieron entrar en acción al ejército, arremetiendo solamente contra los tiradores del edificio Chihuahua. La realidad, los relatos de testigos e informes revelados mucho después dicen otra historia. Los Juegos Olímpicos estaban por llegar. México habría sido elegido sede y Díaz Ordaz ordenó crear un grupo de choque para resguardar los Juegos. Con miembros de dependencias de seguridad y del Estado Mayor se creó el Batallón Olímpico. Vestidos de civiles y con un distintivo guante blanco fueron usados para infiltrarse en mítines, tomas de instalaciones y marchas de los estudiantes para reprimir toda aquella alteración del orden. El 2 de octubre el Batallón Olimpia se infiltró en el edificio Chihuahua y entre el ejército. Ellos fueron los que iniciaron los disparos hacia la plaza, haciendo entrar al ejército en una gran confusión, porque estos hombres de guante blanco disparaban a los estudiantes de los propios soldados, creando al momento la idea de que los estudiantes atacaban al ejército y hasta sus propios compañeros de mitin. En esa confusión los soldados disparaban a los francotiradores y a estudiantes. Relatos de testigos declaran que al darse cuenta algunos soldados de lo que pasaba, el ejército comenzó a proteger a los estudiantes. Muchos otros disparaban en contra de ellos. En fin, una confusión total. ¿El ejército tuvo parte en las masacres disparando a las multitudes? Claro que sí. Pero de entre las tropas, soldados buenos recordaron también que son parte del pueblo y protegieron al pueblo. Así es como el gobierno de Díaz Ordaz tendió una trampa a su propio ejército. Los daños fueron incalculables, decenas de estudiantes muertos, militares, una masacre que puso fin al movimiento revolucionario del 68. A las 23 horas, un buen número de líderes del CNH son arrestados, golpeados y llevados a Lecumberri junto a muchos otros estudiantes. Camiones con detenidos, muertos y heridos son transportados al campo militar número 1. Se calcula que fallecieron alrededor de 250 personas de la tragedia, aunque cifras oficiales siguen siendo un misterio. Se habla de miles. 3 de octubre. Comienzan a extinguirse los tiroteos. Los soldados capean edificios y ocupan departamentos. En el transcurso del día, el Senado de la República justifica plenamente la intervención de la fuerza pública para proteger la vida y la tranquilidad de los ciudadanos. 5 de octubre. El líder estudiantil Sócrates Amado Campos Lemus declara que había estudiantes armados en la Plaza de las Tres Culturas. Posteriormente negará su declaración, argumentando que fue obligado por los militares a leer estas declaraciones. 9 de octubre. El CNH de una conferencia en la Casa del Lago y acuerdan la tregua olímpica, que promete no habrá ninguna manifestación ni conflicto durante las Olimpiadas, que llevaron a cabo del 12 al 28 de octubre. 12 de octubre. El presidente Gustavo Díaz Ordaz inaugura los Juegos Olímpicos de México 1968 en el Estadio Olímpico Universitario de la UNAM. Fueron liberados 68 estudiantes que habían estado detenidos en el campo militar número 1. Todo parecía normal, como si a unos metros del Estadio Olímpico no hubiese habido cuerpos, disparos y tanques. 4 de diciembre. Las universidades regresan a clases. 13 de diciembre. A partir de estas fechas fueron detenidas más de 500 personas relacionadas con el movimiento estudiantil. En informes posteriores, el Chango Ordaz declaró que la intervención de su gobierno ayudó a conseguir la paz en las calles y que no se arrepiente de las decisiones tomadas y que tomaba la responsabilidad de todo lo sucedido. La versión oficial fue defendida por él hasta su muerte. Su sucesor, Luis Echeverría, tiempo después de la muerte de Ordaz, fue señalado de ser parte de la matanza al ser secretario de Gobernación y por el halconazo del 71 en su sexenio.
Nunca se le procesó, a pesar de ser investigado, y hoy, a sus 98 años, es el silencioso impune. Año con año los sobrevivientes y testigos de aquel 2 de octubre van en marchas a su casa a recordarle de lo que fue parte, y a gritar justicia y que aquel sangriento verano no se olvide. A 52 años de aquel día, la memoria de todos los caídos prevalece, los ideales se mantienen, aunque las nuevas generaciones se les olvida en ocasiones. Pero el pie de lucha permanece en la vida, memoria, pensamientos, y en cada aula, facultad, calle y en aquella plaza que se pintó de rojo, dando no solo un precedente de la historia, sino dando voz a más movimientos, esa voz que defendió y dio una real autonomía a las universidades, a la sociedad, y que hace valer cada vida joven que se perdió desde ese entonces. Y porque el día 2 de octubre no se olvida y nunca lo hará. Íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo, vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia, todo se puso en la balanza. Afortunadamente salimos adelante, y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando. How they tossed the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together, so happy together.